¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a Una Chica Perica. El día de hoy vamos a hablar acerca del caso Federación Boliviana de Fútbol versus Gustavo Costas y cómo el Tribunal de Arbitraje Deportivo resolvió esta causa. Además, comentaremos acerca de la posición de la Federación Boliviana de Fútbol, además también de la posición del entrenador argentino Gustavo Costas y cómo, sobre la base de estos argumentos, resolvió el Tribunal de Arbitraje del Deporte en segunda instancia. También estableceremos los puntos entre los cuales disiente tanto el Tribunal de Arbitraje del Deporte como la Cámara sobre el Estatuto del Jugador de la FIFA en primera instancia. Finalmente, desarrollaremos algunos principios jurídicos fundamentales desarrollados en esta resolución del TAS para concluir con nuestra opinión acerca de lo que entendemos son las tendencias o es la tendencia en el Tribunal de Arbitraje del Deporte al momento de resolver causas como esta, como una cláusula indemnizatoria, una cláusula penal, una cláusula de rescisión o determinación anticipada. ¿Y qué se entiende también? Ojo, la diferencia que hace el TAS muy quirúrgicamente entre lo que es un objetivo institucional versus lo que es un principio jurídico. Quédate aquí en Ancora porque acá te lo contamos. En agosto del año 2022, la Federación Boliviana de Fútbol anunciaba con bombos y platillos la contratación de Gustavo Costas como nuevo director técnico de la selección boliviana. Sin embargo, tras un año de pésimos resultados en partidos amistosos, en partidos oficiales, pero sobre todo por un arranque desastroso en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026, 4 derrotas consecutivas en las 4 primeras fechas, la Federación Boliviana de Fútbol decide prescindir de los servicios de Gustavo Costas y poner punto final al vínculo contractual que tenían ambas partes. Así que el 24 de octubre del año 2023 deciden comunicar esta decisión a Gustavo Costas y Gustavo Costas el 1 de noviembre dice, perfecto, no hay ningún problema, los resultados no se han dado, ¿tú quieres terminar anticipadamente este contrato? No me opongo, pero eso sí, me tienes que pagar una indemnización de $1.300.000 aproximadamente, que era, según la teoría del valor residual, lo que hubiera cobrado Gustavo Costas de haberse mantenido en el cargo hasta el término de su contrato de manera regular. Como era de esperarse, la Federación Boliviana de Fútbol pegó el grito al cielo y respondió a esta comunicación y le dijo, no, Gustavo Costas, quien incumplió su contrato eres tú. Al no brindar los informes, al no brindar las capacitaciones, al no ejercer la dirección técnica de manera permanente de la selección boliviana, como señala el contrato, y además de haber sido denunciado y no respetar o no honrar la conducta intachable que también se establece de manera expresa en la cláusula 9ª de este contrato. Gustavo Costas hizo una contrapropuesta y le dijo, perfecto, dejemos en $500,000 el pago de la indemnización, más los 2 meses que me debes como consecuencia del impago de 2 mensualidades. Gustavo Costas envió esta comunicación el 11 de noviembre, la Federación Boliviana de Fútbol no emitió ninguna respuesta, así que Gustavo Costas decidió acudir ante la Cámara sobre el Estatuto y la transferencia de jugadores del Tribunal de Fútbol de la FIFA. En resumen, la FIFA le dio la razón a Gustavo Costas, estableció un pago de $500,000 a favor del entrenador argentino por concepto de indemnización, además de 3 remuneraciones no pagas por parte de la Federación Boliviana de Fútbol. Como era de esperarse nuevamente, la Federación Boliviana de Fútbol recurre a esta resolución de primera instancia a nivel deportivo y acude al TAS. Y le dice, oye TAS, quiero que veas la causa, creo que acá la FIFA ha resuelto de manera injusta, no se ajusta a derecho, quiero que evalúes esta causa y que resuelvas a mi favor. Es así como ambas partes, Gustavo Costas y la Federación Boliviana de Fútbol, llegan en el año 2024 al Tribunal de Arbitraje del Deporte. Ya estando las partes ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, luego de planteada y formulada la apelación por parte de la Federación Boliviana a lo resuelto por la Cámara sobre el Estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA, dice, oye TAS, te voy a exponer mis argumentos, te voy a decir por qué yo tengo la razón y no Gustavo Costas tiene la razón y por qué deberías corregir el despropósito en el que ha incurrido la Federación Internacional del Fútbol Asociación, la FIFA. Y le dice, oye TAS, mira, aquí quien ha incumplido la relación contractual no soy yo, quien ha incumplido sus obligaciones no soy yo. Yo me he visto forzado por el incumplimiento de Gustavo Costas a terminar anticipadamente este contrato. Pero quien ha incumplido sus obligaciones es el entrenador argentino. ¿Por qué? Porque en la cláusula 9ª se establecen 3 obligaciones que no habían sido satisfechas por parte del entrenador argentino. La primera de ellas, ejercer de manera permanente, es lo que dice el contrato, el comando técnico y la dirección técnica del equipo, es decir, de la selección boliviana. 2. Presentar informes y realizar capacitaciones de acuerdo a lo establecido en esta cláusula 9ª. Es decir, el entrenador argentino debía brindar capacitaciones a los distintos clubes de la primera división del fútbol boliviano. No las realizó.
dice la Federación Boliviana de Fútbol. Y tercero, el entrenador argentino ha incurrido en una conducta deshonrosa para la federación, lo que ha generado un impacto negativo en la imagen del club. Y como consecuencia de estas 3 inejecuciones de obligaciones, yo me he visto forzado a terminar anticipadamente este contrato. Por tanto, TAS corrige lo que ha hecho la FIFA y dame a mí la razón. Y que el señor Gustavo Costas sea quien me pague a mí, según lo establecido en el contrato, una indemnización ascendente a $250,000, $225,000. Además, le dice, subsidiariamente, la Federación Boliviana de Fútbol, ni tonta ni perezosa, dice, pero ojo, TAS, si en caso tú crees que yo no tengo la razón, si en caso tú consideras que quien ha incumplido sus obligaciones no es el señor Gustavo Costas y que yo de manera injustificada he terminado este contrato anticipadamente, por favor, cíñete a lo que dice el contrato. El contrato establece una cláusula indemnizatoria de $125,000 a favor del entrenador argentino en el hipotético caso de que sea él quien tenga la razón y no como injustificadamente establecido la FIFA en su resolución de primera instancia, otorgándole al señor Gustavo Costas una indemnización de más de $500,000. Además, ajusta también las mensualidades que yo debo pagar al señor Gustavo Costas, porque solamente tenía 2 mensualidades pendientes de pago, lo que ascendería a $91,000. Sin embargo, la FIFA, en ultra petita, es decir, resolviendo o brindando más de lo que efectivamente se le había pedido, dice que le debo 3 mensualidades. Esos fueron los argumentos de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Y qué respondió Gustavo Costas ante esto? ¿Qué expuso Gustavo Costas o la defensa legal de Gustavo Costas ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte? Le dijo, oye TAS, espérate, tú tienes que ratificar lo que ya resolvió la FIFA. ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido una conducta intachable. Nunca he incurrido en una actitud deshonrosa. Segundo, nunca he incumplido mis obligaciones contractuales. Y si es que hubiera incumplido alguna de estas obligaciones, nunca ha sido advertida o nunca me han advertido por parte de la Federación Boliviana de Fútbol. Es decir, nunca se han quejado de mi trabajo. Además, debe ratificar lo que ya dicho por la FIFA porque la cláusula indemnizatoria establecida en el contrato es nula y es nula porque es desproporcionada, porque no tiene razonabilidad, porque no existe una justa proporción entre el daño que se me ha generado y la indemnización que se ha establecido en esta cláusula. Como consecuencia de ello, debe ratificar lo ya decidido por la FIFA. Expuestos los argumentos, el Tribunal de Arbitraje del Deporte dice, me tengo que pronunciar y analizar 3 cosas. Primero, sobre la nulidad o validez de la cláusula indemnizatoria. Segundo, sobre si se aplica o no se aplica acá el criterio del valor residual fundamentado y argumentado por parte del demandante, en este caso Gustavo Costas. Y tercero, si la Federación Internacional del Fútbol Asociación, a través de su cámara sobre el estatuto y transferencia de jugadores, ha resuelto de manera ultra petita. En relación a la cláusula penal, es decir, la cláusula indemnizatoria establecida en el contrato de Gustavo Costas con la Federación Boliviana de Fútbol, el Tribunal de Arbitraje del Deporte es muy claro y señala que tanto el reglamento de la FIFA, del reglamento sobre el estatuto y transferencia del jugador, esta cláusula indemnizatoria es perfectamente válida y deja libre de discrecionalidad a las partes para ponerse de acuerdo en el monto. Además, aplicando supletoriamente el derecho suizo, porque así lo ha establecido el Tribunal de Arbitraje del Deporte, la libertad contractual tiene que estar garantizada. Y una de las etapas de la libertad contractual donde se garantiza eso es en el establecimiento de las penalidades. Entonces, como consecuencia de ese análisis, el Tribunal de Arbitraje del Deporte llega a la conclusión de que estamos ante una cláusula perfectamente válida. En cuanto al segundo punto, sobre la aplicación o no del criterio del valor residual propuesto por la parte demandante, el Tribunal de Arbitraje del Deporte dice lo siguiente. Sí, el valor residual es un criterio perfectamente establecido en el reglamento sobre el estatuto y transferencia del jugador. Sin embargo, este criterio del valor residual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del anexo 2 de este reglamento, establece que este criterio del valor residual solamente podrá ser aplicable si es que las partes no han pactado en contrario. Y aquí, al establecerse de manera expresa, de manera literal en el contrato, una cláusula indemnizatoria con montos claramente determinados, no resulta aplicable, pese a que es reconocido el criterio del valor residual. Entonces, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, en este punto, descarta el argumento de Gustavo Costas de que se aplique
el criterio del valor residual. Y sobre el último punto, el Tribunal de Arbitraje del Deporte es contundente y no deja margen de duda. Señala que efectivamente la FIFA habría incurrido o ha incurrido en ultra petita al otorgarle al entrenador argentino 3 salarios, cuando el argentino, es decir, el director técnico Gustavo Costas, solo había pedido 2 salarios. Como consecuencia de ello, revoca y reformula lo decidido en este extremo por parte de la Federación Internacional del Fútbol Asociado y dice que la Federación Boliviana de Fútbol únicamente deberá pagar al argentino $91.000 como compensación por los 2 salarios no percibidos mientras él ejercía el cargo de director técnico. Además, ya en su resolución final, el Tribunal de Arbitraje del Deporte le enmienda la plana a la FIFA y le dice no, lo que se le debe pagar al entrenador argentino no es 500.000 o $500.000. Lo que corresponde es darle validez y ejercer y ejecutar la validez de esa cláusula indemnizatoria. Y la cláusula indemnizatoria señala expresamente que al entrenador argentino, como consecuencia del despido injustificado por parte de la Federación Boliviana de Fútbol, es decir, no le da la razón a la Federación Boliviana de Fútbol, que pretendía que quien sea el responsable de esta terminación anticipada del contrato sea el entrenador argentino, no, pero le dice, oye FIFA, te has equivocado. Acá lo que tiene que pagar la Federación Boliviana de Fútbol al entrenador argentino no es $500.000, sino solo $125.000, porque así se ha establecido en el contrato celebrado entre las partes. Luego de este análisis, luego de la revisión de esta resolución, algunos puntos que llaman poderosamente la atención y que es importante comentarlo, es la tendencia que marca el Tribunal de Arbitraje del Deporte. La primera de ellas es el respeto irrestricto a lo establecido por las partes en el contrato. Es decir, si se establecen cláusulas que en apariencia pueden ser desproporcionadas, que en apariencia pueden ser muy elevadas, dice el Tribunal de Arbitraje del Deporte, siempre que se haya garantizado una adecuada negociación entre las partes, es decir, que tanto el entrenador, en este caso para efectos prácticos, como la Federación Boliviana de Fútbol hayan estado correctamente asesoradas, no hay ningún problema. La cláusula indemnizatoria va, porque eso es lo que se reconoce en el reglamento sobre el estatuto y transferencia del jugador. Dar plena libertad a las partes para que puedan establecer a su solo criterio cuál es el mejor monto de una cláusula indemnizatoria. Otra de las tendencias que marca esta resolución del Tribunal de Arbitraje del Deporte es el siguiente, el onus probandi. El onus probandi tiene que ver con, como dice la resolución, que quien alega un hecho tiene que probarlo en el juicio, tiene que probarlo en el procedimiento. Y esto no ha ocurrido, porque la Federación Boliviana de Fútbol señalaba que el entrenador argentino habría incurrido en actos de discriminación. Sin embargo, nunca se presentaron los testigos. Lo único que hizo la Federación Boliviana de Fútbol es presentar unos escritos, unas declaraciones escritas. Y esto no tiene ningún efecto. A los testigos hay que, sí, interrogarlos y contrainterrogarlos. Entonces no se puede hablar que la parte, es decir, en este caso la Federación Boliviana de Fútbol, haya aprobado los hechos que había alegado dentro de sus argumentos. Eso es otro de los puntos interesantes de esta resolución, porque si la Federación Boliviana de Fútbol de pronto demostraba que efectivamente Gustavo Costas habría incurrido en uno de estos actos, es decir, en una de estas inejecuciones de las obligaciones establecidas en el contrato, probablemente la decisión del Tribunal de Arbitraje hubiera decidido revocar la resolución de la FIFA y quizás en primera instancia la FIFA ni siquiera le hubiera dado la razón a Gustavo Costas. Pero bueno, por eso es importantísimo probar en el procedimiento aquellos hechos que uno alega, ¿sí? Y ya vemos una tendencia al respeto irrestricto de estas cláusulas contractuales, de estas cláusulas indemnizatorias, sobre todo en un deporte donde se maneja mucho dinero, donde fluye mucho dinero, donde hay muchos negocios detrás de. Lo que se aprecia es una tendencia por parte del Tribunal de Arbitraje a respetar, así nos parezcan exacerbadas estas cláusulas, a respetar lo dicho en estas resoluciones. Es todo, mi gente, y nos vemos en un próximo video.